Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de teoría electromagnética. En esta ocasión vamos a introducir el concepto de potencial eléctrico. Sabemos que podemos calcular la fuerza entre dos partículas cargadas. Con la fuerza definimos el campo eléctrico en algún punto de observación. Este campo eléctrico está relacionado con la fuerza simplemente tomando una carga de prueba. La multiplicamos por el campo eléctrico y nos daría la fuerza. Para calcular el campo eléctrico tenemos una forma que es la ley de Gauss. Esta funciona cuando el sistema tiene mucha asimetría y tenemos una expresión integral que nos dice que el campo eléctrico como función de la posición es igual a lo que resulte de una constante de unidades de la integral que vamos a tener sobre un volumen en el cual está definido una densidad de carga de R', ponemos la prima para indicar que son las coordenadas de la fuente. Todo esto va a estar multiplicado por un vector R menos R', donde R es el vector donde se está observando el efecto de la carga prima, ρ. En todo esto escalado sobre lo que te quede R menos R', esto elevado al cubo, e integramos con respecto a un diferencial de volumen. Esta sería nuestra expresión para calcular el campo eléctrico. Debemos de tener la información de la densidad de carga del sistema, ¿no? La sustituimos, hacemos una elección del sistema de coordenadas que debemos usar y con esa información entonces podemos realizar la integral. Pero existe otra forma que va a ser a través del potencial eléctrico. Para eso, primero déjenme hacer aquí una nota matemática. En donde vamos a observar que aquí tenemos el factor 1, el factor este que está aquí, le voy a poner entre verde, ¿no? Ese factorcito que está ahí, que es, digamos, R, si lo ponemos de este lado mejor, R menos R' sobre lo que me dé la magnitud de R menos R' al cubo, ¿ok? Entonces, este factorcito lo podemos generar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a considerar aquí la nota matemática que vamos a derivar con respecto a X, puede ser X, o puede ser Y, o puede ser Z, ahorita lo hago con respecto a X, de lo que me dé 1 en la cantidad de R menos R', magnitud. ¿Ok? Entonces esto que está aquí es la distancia entre dos puntos, entre R y R'. Por lo tanto, si eso lo traducimos a un sistema de coordenadas cartesianas, dado que estoy usando aquí la componente X, eso te quedaría de la siguiente forma, la derivada con respecto a X, de lo que te quede 1 y la distancia entre dos puntos por geometría analítica sabemos que es X menos X' elevado al cuadrado más Y menos Y' elevado al cuadrado más Z menos Z', Z' elevado al cuadrado. Y a todo esto le sacamos raíz. Déjenme poner esto para que me quede simétrico. Vamos a poner así. 1, donde el vector R lo vamos a ubicar con X, Y y Z. Y el vector R' lo estamos ubicando con X', Y', Z'. ¿Okay? Entonces la distancia la ponemos con esta forma. Entonces hay que calcular la derivada de esto que está aquí. Esto es más o menos directo. El radical lo podemos poner como, o bueno, vamos a ponerlo, vamos a indicarlo, la derivada con respecto a X, de lo que te quede esta cantidad, X menos X' al cuadrado, más Y menos Y' al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado, todo esto elevado a la menos un medio, así es más fácil derivar. Entonces eso cuando apliquemos te va a quedar menos un medio, baja el exponente, pues queda lo mismo, entonces vamos a poner X menos X' al cuadrado más Y menos Y, estoy haciendo menos Y' al cuadrado
más z menos z' al cuadrado. Y luego se queda medio menos 1. Y luego lo que está aquí hay que derivarlo con respecto a la variable x. Entonces esto no aparece x, esto daría 0. Esto no aparece x, esto daría 0. Y aquí aparece x. Noten que la x con respecto a la que estoy derivando es la x no primada. Es esta, es respecto a estas coordenadas. Ok, entonces aquí aparece la x. Como está elevado al cuadrado, entonces esto te quedaría un 2 de x menos x'. Te quedaría 2 menos 1 por la derivada de lo que está dentro. Eso con respecto a x, esta es x', entonces esto te da 0 y la derivada de x con respecto a x, esto te daría 1. Entonces si simplificamos esto te quedaría este 2 que está aquí, se va a cancelar con este 2 que está aquí. El 1 te va a dar lo mismo multiplicando y acá cuando hacemos esto te va a quedar eso elevado a la 3 medios. Entonces eso te quedaría como, vamos a ponerlo ya, déjame cambiar al color amarillo, vamos a ponerlo como está la menos, lo voy a volver a bajar. Entonces esto te quedaría x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 medios. Y esto que está aquí de este lado te va a quedar x menos x'. Y aparece un signo negativo, lo vamos a poner acá. Si esto lo simplificamos en nuestra notación, eso lo podemos poner como, bueno, vamos a poner primero de abajo, denominador. Entonces esto lo podemos poner como lo siguiente. Noten que esto elevado a la 1 medio es de donde veníamos, es esto que está aquí, elevado a la 1 medio, y esto no es más que esta notación. Entonces eso lo podemos simplificar o lo podemos abreviar colocando lo siguiente. Esto te va a dar como la distancia entre el punto R de R'. Esto equivaldría a esto que está aquí, pero ahora nosotros tenemos un 3, entonces ponemos este 3 y de este lado tenemos x menos x'. ¿Ok? Y entonces noten que este resultado es muy parecido al que tenemos acá. Tenemos la magnitud elevada al cubo. Aquí la tenemos, solo que acá tenemos no más complicada porque aquí tenemos la diferencia de los vectores r menos r'. Este va a tener una componente y la componente en x va a resultar que efectivamente es esta que está acá. Si repetimos el mismo procedimiento, pero ahora derivando, ¿no? Vamos a indicarlo, la derivada con respecto de y. Ahora vamos a derivar con respecto a la coordenada y, ¿no? Esta que aparece de este lado, la coordenada y. ¿De qué? De la misma cantidad, 1 sobre la distancia de r menos el r'. Si eso lo traducimos, eso significa entonces la derivada con respecto de y. ¿De qué cosa? De la misma cantidad, esa no va a variar. Entonces aquí te quedaría x menos x x' elevado al cuadrado más y menos y' elevado al cuadrado más z menos z' elevado al cuadrado. Todo eso elevado a la 1 medio, que es esta que tenemos acá, esta relación, ¿no? Entonces cuando la derivemos utilizando las mismas reglas, pues esto te va a quedar la derivada con respecto de y. Vamos a colocarle todo esto subiendo, es x menos x' elevado al cuadrado más y menos y' elevado al cuadrado más z menos z' elevado al cuadrado. Todo esto lo elevamos a la 1 medio. Y entonces derivando, eso va a ser menos 1 medio de lo que te dé. Entonces te va a quedar lo mismo, x menos x' cuadrada más y menos y' cuadrada más z menos z' cuadrada. Cerramos. Y todo eso elevado a lo que me dé menos 3 medios. Y luego la derivada de lo que queda dentro, pero ahora como estamos derivando con respecto a la variable y, esto te va a dar 0, esto te va a dar 0 y la que va a contribuir es esta, entonces te queda un 2, baja el 2 y te queda te quedaría y menos y'.
elevado a la 2 menos 1. Y la derivada de esto con respecto a y te va a dar otra vez 1. Si eso lo reescribimos, entonces esto lo podemos poner como, noten que este 2 con este 2 se va a cancelar, el 1 no va a participar, y si esto lo reescribimos te va a quedar, aquí me hace falta un signo negativo, perdón, cuando derivemos, no, aquí está el negativo, entonces vamos a poner menos, y te va a quedar y menos y prima. Esto lo mandamos hacia abajo, te va a quedar exactamente esta estructura que la podemos poner de esta forma. Entonces aquí te quedaría el tamaño de distancia de r menos r', todo esto al cubo, ¿ok? Ya no lo voy a hacer, pero si ahora realizan el mismo procedimiento derivando con respecto de z, la misma cantidad, 1 sobre r menos r', uno puede mostrar que esto te va a dar el negativo de lo que te quede r menos el r', lo elevas al cubo, y aquí a diferencia va a ser es que aparece z menos z'. ¿Okay? Y entonces la conclusión es que ya tenemos en x, en y y en z. Okay. Y ahora lo que hay que pensar es, ok, ¿y cómo lo relaciono con esta cantidad? ¿Y por qué lo quiero relacionar con esta cantidad? Pues es porque es lo que aparece casualmente en la integral que calcula el campo eléctrico. Okay. Noten que aquí tenemos una forma vectorial. Okay, aquí tenemos una resta de vectores, entonces lo que estamos encontrando es, esta es la componente x, esta es la componente y esta es la componente z. ¿Cómo podemos poner eso junto? Ok, entonces la conclusión es que podemos decir, muy bien, como aparecen derivadas y necesito que me quede algo que es vectorial, podemos decir lo siguiente. Vamos a poner el operador. Recuerden que este operador, si lo traducimos, esto significa la derivada con respecto de x, precisamente en la dirección de x. Vamos a ponerlo así, acá de este lado, x, más la derivada con respecto de y en la dirección de y, más la derivada con respecto de z en la dirección de z. Okay, entonces aquí tenemos derivada de x, derivada de y, derivada de z, y solito nos da los vectores de dirección x, y, z. Okay, y entonces eso es lo que aparece aquí, ¿no? Porque aquí para encontrar este resultado derivamos con respecto a x, para encontrar este resultado derivamos con respecto a y para este resultado derivamos con respecto a z. Entonces con eso podemos concluir, y en todas fue la misma función, fue 1 en r, 1 en r, 1 en la distancia. Entonces aquí podemos concluir lo siguiente, que si nosotros tomamos el gradiente y se lo aplicamos a 1 en la distancia, eso sabemos que nos va a dar el negativo. Ya estoy tomando este resultado de lo que te quede r menos r' sobre su magnitud r menos r', magnitud elevado al cubo. ¿Okay? Y entonces este resultado, ¿no?, con signo cambiado, lo podemos pasar del otro lado y poner que esto es el negativo de lo que te quede el operador gradiente aplicado a la función de la distancia de r menos r', y esto es igual a r menos el r' sobre su tamaño, que es r menos el r' elevado al cubo. Y esta relación entonces la podemos sustituir en la integral, la vamos a sustituir por esta parte. Si hacemos esa sustitución, entonces ¿qué nos queda? Nos queda por lo tanto que el campo eléctrico como función de la posición va a ser igual a una constante de unidades, de lo que me quede la integral de ρ', y este factor lo vamos a sustituir por lo que tenemos aquí. Déjenme abrir esto, te quedaría menos este operador, de lo que me quede 1 en la distancia, te quedaría r menos el r', cerramos e integramos con respecto a el volumen. Si quieren le voy a poner primado al volumen para indicar que es sobre las coordenadas primadas.
Muy bien, y entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Quiero que noten que esta que está aquí es, como he dicho, donde se encuentra el observador, donde se va a hacer, donde se va a medir el efecto de esta carga prima que está aquí. Y las integrales se realizan sobre las coordenadas primadas, es decir, sobre esta coordenada y sobre esta coordenada, lo cual se indica por este elemento de volumen. Sin embargo, la derivada, este operador de derivada se está haciendo sobre las coordenadas del observador. Es decir, esta se está haciendo sobre la coordenada en R. Por lo tanto, como con respecto a R, este operador es constante. Entonces lo podemos sacar fuera de la integral, dado que la integral se hace con respecto a la variable primada. Si hacemos ese cambio, entonces esto lo podemos sacar como menos. Sacamos el operador. Esta es una constante, no participa. Ponemos nuestra constante k, de lo que te quede la integral de rho, vamos a ponerlo arriba mejor, de rho de r', todo esto escalado sobre lo que te dé r menos el r' tamaño. Y integramos con respecto al volumen primado. ¿Okay? Y entonces una vez que tenemos eso, podemos hacer lo siguiente, podemos establecer que esta cosa que está aquí, esto le podemos llamar le podemos dar una identidad propia y le vamos a llamar potencial eléctrico. Usualmente se le da la letra phi. ¿Okay? Entonces hacemos eso, quiere decir que por definición vamos a hacer el potencial en el punto de observación. Nuevamente aquí está la persona que está midiendo el efecto del campo. Va a ser igual a una constante de unidades de lo que sea la integral de lo que te quede rho de r' sobre la magnitud de r menos el r' con respecto al volumen primado. ¿Okay? Y por lo tanto, en esta expresión querrá decir que el campo eléctrico en el punto de observación lo podemos calcular como menos el gradiente de esta función que acabamos de calcular. Y esta es nuestra expresión, nuestra nueva expresión para calcular el campo eléctrico. ¿Ok? Y esta es muy válida. ¿Por qué? Porque si yo les doy phi, si por algún proceso hacemos este cálculo y yo lo conozco, una vez que yo conozco entonces puedo calcular el campo eléctrico. Y ese es siempre porque aparecen derivadas. Y derivar es algo que siempre podemos hacer. Por más complejo, por más difícil, elaborada que sea la función del potencial, calcular su derivada, es decir, su gradiente, siempre lo podemos hacer, siempre puede existir. Y entonces el campo eléctrico lo calculamos. ¿Cuál es la idea? Bueno, que vamos a tener para calcular el campo eléctrico, utilizar la ley de Gauss, podemos utilizar la definición integral o podemos hacer un cálculo previo y obtener el potencial eléctrico. Una vez que tenemos el potencial eléctrico calculando esta integral, lo ponemos en esta expresión, derivamos y obtenemos el campo eléctrico. Entonces esa es una ventaja porque esta integral es mucho más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque observen que aquí este ρ es escalar, es una densidad de carga, este que está aquí es escalar, por lo tanto esta solamente es una integral. Aquí explícitamente nada más hay una integral, mientras que en la definición del campo tenemos en realidad tres integrales, dado que esta expresión que está acá, el r menos el r' es vector, y al ser vector tiene tres entradas. Entonces en realidad aquí estamos calculando una integral de volumen, pero sobre tres coordenadas, ¿ok? Son tres integrales, y acá solamente va a ser una integral de volumen, ¿ok? Esa es una ventaja. La otra ventaja es que en el denominador aquí aparece el radical 1/2, va a ser la distancia. Y del otro lado, en el campo, aparece el cubo, es decir, aquí te va a quedar a la 3/2. Cuando tengamos la distancia va a quedar a la 3/2. Y estas integrales con radicales a la 3/2 son
general mucho más complicadas de calcular que cuando tenemos integrales con el radical a la 1/2. Y entonces otra vez eso es una ventaja, ¿no? Por lo tanto, para calcular el campo eléctrico, lo mejor es primero calculamos el potencial, luego lo metemos en esta expresión del gradiente y obtenemos el campo. ¿Ok? Muy bien, con eso cerramos la sesión de hoy. Hasta la próxima.